Capítulo 2. El caballero. El momento ya ha llegado, solo te queda un trabajo, limpia el camino mientras yo me encargo de un asunto. No sé si pueda hacerlo. Te he ayudado a ser fuerte todo este tiempo. Sé que lo harás. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Muy bien, nos veremos cuando todo esto acabe, no te atrevas a fallar. El humano siguió su camino con dirección a la fuente, tambaleándose ligeramente por mantenerse 2 días seguidos despierto durante el desarrollo de su masacre. Apenas contenía los efectos negativos de la falta de sueño, refrescando su cerebro con su técnica curativa. En otro plano, es visible una silueta frente a la fuente de oscuridad, adornada por una armadura completa con un grabado de la runa delta en el frente, y una capa rosa brillante, con múltiples ojos grabados en esta, portando en su lateral una espada con un filo de color negro. Parecería llevar mucho tiempo ahí sin hacer absolutamente nada más que esperar. En cuestión de minutos, los pasos de botas metálicas fueron audibles. Un frío cubrió el ambiente, de forma extrañamente familiar. El humano avanzó hasta quedar a 7 metros de la silueta. Ambos se observaron silenciosamente por varios segundos. Entonces, tú eres aquel que ha estado cerrando mis fuentes, mencionó el caballero. Sabes, en otras circunstancias tal vez hubiera tenido un monólogo sobre lo patético que eras al venir aquí. Pero por tus acciones debo suponer que solo vienes por mi cabeza. Finalmente vamos al grano. Una sonrisa se formó en el rostro del humano. Ven aquí, niño, si crees que tienes oportunidad. El caballero desenvainó su espada, la cual instantáneamente se cubrió de llamas negras. Por su lado, Chris materializó su arma en su mano. Estaba por dar inicio el duelo entre el humano más fuerte de su generación, contra el monstruo más fuerte que haya sido conocido alguna vez. El primero en dar un ataque directo con su arma será el vencedor. No había opción a fallar. En teoría, por los niveles alcanzados por ambos, cualquier golpe directo de sus espadas resultará en daño letal. Ambos oponentes se miraban entre sí. El viento aúlla, acompañando la noche eterna. Los ojos carmesí del humano no se desviaron en ningún instante, atento al primer movimiento. Por un lado un alma roja, brillando con determinación. Por el otro, un alma blanca invertida, sofocada por un humo negros. La caída de una partícula de polvo desde la armadura de Chris marcó el momento del primer movimiento. El humano dio un rápido avance, atacando con un corte descendente. Su enemigo solo levantó su espada, desviando el ataque de forma elegante, creando una abertura en la defensa de su rival. E inmediatamente, un golpe conectó en contra del abdomen expuesto, con una potencia irracionalmente alta. El chico retrocedió un par de metros, levantando su arma de forma defensiva. Tardó segundos en recomponerse del golpe, había sido capaz de sentir el impacto a través de la protección de su armadura. No tuvo tiempo para analizar la situación antes de tener que desviar un corte por parte del caballero. El intercambio se mantuvo estable por minutos, con choques de los filos de sus espadas, sin ninguno tomando la delantera. No intercambiaban palabras, solo se miraban fijamente mientras trataban de asesinarse mutuamente. En vista de que su enfoque no tomaba resultados, el caballero tomó distancia, extendiendo su mano en dirección a su enemigo, quedando en una posición estática. El humano se acercó aceleradamente creyendo tener vía libre para atacar. Al instante a punto de impactar, la protección de un ojo frente a él lo interceptó con un poderoso rayo. Apenas siendo capaz de convertir su espada en un escudo para cubrir una parte del daño. Cuando la luz y el polvo levantados por el rayo se disiparon, sería posible ver a Chris, con un daño masivo en la mitad izquierda de la cara. Aún aturdido, logra cubrirse con los brazos de otro golpe cargado del caballero, siendo capaz de observar más de cerca la razón por la cual era tan fuerte. Antes de curarse con la plegaria curativa nuevamente. A este paso el cansancio me matará más rápido que el combate. Al menos ya no podrían tomarlo desprevenido con el mismo ataque. Una sucesión continua de los mismos blasters sería ejecutada en sí contra, esquivando la ruta de estos antes de que el rayo sea disparado. Chris había sido capaz de comprender los ataques usados en su contra hasta el momento.
El blaster con forma de ojo solo podía ser invocado una cantidad limitada de veces, pues por cada ojo invocado, un grabado de la capa del caballero era borrado hasta que la invocación termina. Por otro lado, los puños del monstruo estaban cubiertos por su propia magia, reforzando su potencia al punto de casi ignorar sus defensas. Uno bien colocado podría ser letal a menos que encuentre una manera efectiva de bloquearlo o esquivarlo. Tras evadir efectivamente los blasters, él aprovechó el tiempo de enfriamiento del hechizo para cerrar distancias. Esta vez no cometería el error de creer que su enemigo estaría indefenso. Al estar a pocos metros, el monstruo levantó su espada. En respuesta, Chris convirtió su arma en una lanza, estando fuera del rango del ataque del caballero. Una estrategia infalible. ¿Verdad? Su rival sonrió bajo el casco, soltando su espada, para así utilizar sus dos manos para sostener la lanza. Aún así, no podría contraatacar sin soltarlo. ¿O sí? Una patada a la cabeza fue lo que el humano recibió. Un segundo tarde y me hubieras roto el cuello, comentó él. Qué suerte, hubiera odiado repetir esta pelea desde el inicio. En el último instante, Chris había logrado activar su técnica defensiva para contrarrestar la fuerza de la patada amplificada con magia. Ambos guerreros volverían a tomar distancia. El caballero retomando su espada en su mano derecha. Chris procedería a estirarse, antes de emplear una nueva estrategia. Reduciría la potencia de los ataques de su espada, a favor de aumentar su alcance de sus cortes. Cambiando la forma de esta, reduciendo su tamaño hasta una cuchilla más corta, unida a una cadena de varios metros de longitud. Eres tan molesto como recordaba, susurró el caballero. El humano no se movió de su ubicación, atacando a distancia con la cuchilla. El caballero desviaba la misma con su espada, sin posibilidad de acercarse, sin posibilidad de verse amarrado por la cadena. En otro intento de embestir, sujetó la cadena, para que segundos después múltiples espinas atraviesen su mano. Si puede sangrar, puede morir. ... En este caso no hay sangre. Maldito mocoso. El monstruo exclamó, posteriormente arrancando la cadena, aumentando el daño en su mano. Viendo la efectividad de su táctica, Chris se abalanzó en su contra, cambiando entre armas de corto y largo alcance, siendo prácticamente impredecible. La versatilidad de su arma le permitía combatir de todas las maneras posibles. No importaba que el caballero tuviera siglos de experiencia en combate. El talento natural y la experiencia acumulada de cada reinicio convertía al humano en una amenaza a considerar, adaptándose rápidamente a cada habilidad de su enemigo con sus propias técnicas. Y aún tras recibir un golpe letal de las espadas cubierta en llamas negras, solo requería usar la plegaria curativa para regenerar el daño. Aunque lentamente esto empezaba a consumir sus reservas de magia. Se había convertido en duelo de desgaste. Chris debía eliminar al caballero antes de que ya no sea capaz de curarse o defenderse. Era un todo o nada, no cabía oportunidad de error, o tendría que repetir todo el combate, sumado a una muerte posiblemente dolorosa. Chris eliminó la cuchilla, quedando únicamente con la cadena. No buscaba infligir daño en su primer impacto. Todo su primer acto fue solo una tapadera, hasta que logró encadenar el filo de la espada cubierta en llamas. He ganado. Chris activó coraje mientras acortaba la cadena, impidiendo una contraataque con el arma o con daño físico. Al estar a la distancia mínima, un golpe acertó en su abdomen, pero la adrenalina del momento en conjunto a su defensa mágica hicieron que no le diera importancia. Entonces, la forma del arma cambió a la de un quiebra-espadas de la Edad Media, aún arrancando el filo entre los dientes de esta. Y luego imitando la amplificada de fuerza del caballero, Chris sometió la hoja a una gran tensión durante un efímero instante, suficiente para quebrar la espada. Y para finalizar el acto, volvió a su clásica espada larga europea. Tajo cruzado. Dos cortes fueron audibles en ese instante. A fin del juego, diría el humano, confiado de su victoria. Su sonrisa se borraría en un instante al recibir un disparo de energía en la cara nuevamente. Su enemigo no se había convertido en polvo, no se había curado, solo se mantenía en pie de alguna manera, aún con la capacidad de luchar. La apuesta había resultado en una pérdida, no le quedaba suficiente magia para curarse completamente otra vez.
agotándose en curar parcialmente el daño, sin recuperar el hijo que había sido reducido a nada por el disparo. Pero aún así, resonando con determinación, el humano siguió en pie, apenas con las fuerzas suficientes para seguir peleando. Ninguno parecía estar dispuesto a colapsar en el lugar. El combate siguió su curso, entre golpes, cortes, bloqueos y esquivos. La determinación era simplemente abrumadora, y en cuanto Chris empezó a recuperar la delantera, el caballero no tomaría más riesgos. En un descuido, logró arrebatar la espada de su contrincante, y la clavó en el suelo. Aunque como monstruo, su determinación era baja, todos los seres provenientes del mundo de la luz eran capaces de usar esta para crear fuentes de oscuridad. Al crear una nueva fuente, un titán emergió de la oscuridad. Un solo golpe de este bastó para enviar al humano a volar, estrellándose con múltiples estructuras hasta finalmente detenerse. Apenas consciente, no podía siquiera reconocer su entorno. Parece que salí con vida. Este solo es un inconveniente menor. Lo volveré a intentar. Solo necesito dormir un poco. Continuará,